Bueno, hola muchachos, les grabo este video. Vamos a ver el tema de la semana en el que no pudimos o no se vio en línea, pero se los comparto. El tema es nutrición de las plantas. Ya vimos nutrición heterótrofa con algunos ejemplos de animales y diferentes formas o adaptaciones a esa nutrición. Vimos sistema digestivo de un ser humano. Pero ahora vamos a ver esta alimentación autótrofa, que es esa alimentación que llevan a cabo las plantas. No solo las plantas, aclaro, pero la tomamos como base para entender la nutrición autótrofa. Hay otra nutrición autótrofa que es la nutrición autótrofa o quimiosintética, llevada a cabo por las bacterias, las arqueas. Pero vamos a ver primero este tema, nutrición de las plantas y la nutrición autótrofa. Las plantas, dice la literatura, no solo van a vivir de la fotosíntesis, no solo son azúcar, sol y agua. Las plantas ocupan de nutrirse de otros minerales, de otros elementos, y no solo del sol y del agua como regularmente estamos acostumbrados a creer que así es, ¿no? Son dos procesos, o es un proceso más complicado que eso. Las plantas también, al igual que otros organismos, van a sintetizar sustancias como ácidos nucleicos, aminoácidos, enzimas, clorofila, factores enzimáticos para poder desarrollarse. Entonces, las plantas necesitan nutrientes. Tienen necesidades nutricionales como cualquier otro ser vivo. Son necesarios para su desarrollo, para su crecimiento, para formar una estructura, para llevar sus funciones metabólicas. Acuérdense que como es un ser vivo, cumple con las características de un ser vivo básicas, ¿no? Que es tener, crecer, desarrollarse, madurar, reproducirse, dejar descendencia y morir. Para eso se necesitan nutrientes. Las plantas los poseen, los adquieren. Hay macronutrientes como en cualquier otro tipo de alimentación. En las plantas hay 3 macronutrientes principales: nitrógeno, fósforo, y potasio. Estos 3 pueden limitar el crecimiento de una planta. Su necesidad en la planta es en cantidades relativamente grandes. Si hay carencia de alguno de estos, la planta no se va a desarrollar en algún aspecto de su desarrollo, ¿no? Va a manifestar una deficiencia, pero son los 3 principales en su nutrición. Pero también hay micronutrientes. Su proporción es de 1 a 10,000. Esos micronutrientes como minerales como el hierro, el zinc, el cloro, el magnesio, el calcio, el manganeso, el cobre, los va a requerir la planta en cantidades muy pequeñitas, pero esenciales, ¿vale? No podemos decir, bueno, pues es tan poquito que no importa que no lo tenga. No, porque la planta tarde o temprano una deficiencia de hierro la va a manifestar, igual que cualquier otro ser vivo. O una deficiencia de calcio lo va a manifestar. También se enferman, también manifiestan deficiencias. Entonces hay que estar cuidando, o hay que ver que esos suelos o que esa planta esté recibiendo los nutrientes o micronutrientes suficientes. Al desarrollo de una planta va de la mano el tipo de suelo. La nutrición y el suelo están juntos. Los suelos, hay que ver cómo se forma un suelo. Un suelo no aparece de la nada. Un suelo se forma durante cientos de años. El suelo tiene un origen de una roca. Vemos en la imagen cómo hay una roca hasta su lado izquierdo, una roca infértil, inerte ahí, pero el viento va golpeando esa roca y la va desgastando y va creando pequeñas partículas.
El agua que cae sobre la roca en lugares donde hace mucho frío, esa agua se congela entre las fisuras de la roca, y como se expande el agua va rompiendo más la roca y crea partículas más pequeñas, ¿no? Va creando grava. El agua va arrastrando esas partículas y va formando partículas más pequeñas gracias al desgaste de una roca contra otra. Acuérdense que la naturaleza es sabia. Cuando ya hay una porción de roca acumulada más fina, como grava, el aire va a llevar semillas que llegan volando, ¿no? Y pueden caer ahí en esa región donde no había nada más que roca, más que arena, más que grava. Y puede, gracias a la humedad, al agua, a esa arena suelta ya, empezar a crecer o a germinar una semilla ahí. Las aves llevan semillas también, los animales terrestres llevan semillas, defecan y caen ahí. Y se desarrolla una planta. Esa planta se va a nutrir de lo que haya allí. Esa planta va a morir y va a incorporar esa biomasa ya muerta a esa sección de tierra de grava, y con eso, ese ciclo interminable, se va a formar un suelo rico, un suelo que tiene muchos nutrientes. Los suelos no están o no surgieron así como los conocemos ahorita, sembramos y ahí está el suelo, ¿no? Se fueron formando así. Hay suelos que no funcionan para sembrar todavía, suelos muy ricos en grava, que la grava es partículas superiores a 2 milímetros. Cada grava, si es superior a 2 milímetros, ya es considerado como una grava, una gravilla. Una arena, que son partículas de menos de 2 milímetros a menos de 2 milímetros o hasta los 0.02 milímetros, eso es una arena. Un limo, que son partículas desde 0.02 milímetros hasta 0.002 milímetros, es algo más fino. Y una arcilla completamente es algo que si lo humedecemos crea como una pasta, una masa, ¿no? Que son 0.002 milímetros o inferiores a eso las partículas. Entonces no todas son suelos aptos para un crecimiento de una planta o permitir el desarrollo de una planta. El suelo, si vemos nosotros la imagen, hay un corte ahí en centímetros, vamos a verlo. Los primeros 5 centímetros es un suelo en donde va a estar presente, obviamente, en la superficie los pastos, los arbustos, las pequeñas hierbas. Debajo de ellos o en la superficie, cerca de los tallos, vamos a encontrar toda la materia que va muriendo de la planta, las hojas, las raíces. Se le va a llamar humus. Eso va formando un suelo rico o un suelo que le sirve para nutrirse a la planta. Dentro de esos 5 centímetros de profundidad podemos encontrar lombrices, los nemátodos, bacterias, esas gallinitas ciegas que son los futuros escarabajos. Ellos van a nutrir la tierra también. Entonces ese suelo ya es rico, ya tiene un bioma ahí, un ciclo, ¿no? que se está regenerando todo. Vemos la imagen a los 25, a los 75, encontramos otros tipos de suelo ya, pero allá hay raíces que están absorbiendo nutrientes. Obviamente esto es un suelo, un corte muy pequeño, pero si vemos un corte para ver las raíces de un árbol, pues son cortes o tendríamos que cortar metros hacia abajo para ver la totalidad de una raíz de un árbol, porque son gigantescos, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero que vean es cómo es un suelo o cómo se va nutriendo un suelo poco a poco. Entonces la textura del suelo depende del porcentaje de roca, grava, arcilla, limo y arena. Hay una importancia en la textura del suelo. La importancia es que el suelo tiene
una capacidad de la raíz para penetrarlo. El suelo presenta resistencia para ser penetrado. Si es un suelo muy duro, imagínense cuánto le va a costar a ese árbol penetrar esa roca, que lo logran, lo logran. Hay secciones luego en los cerros o en las carreteras que ven, hay un árbol, cómo va penetrando la roca y la va partiendo con el paso del tiempo, ¿sí? Pero ese suelo, pues, debe de permitir el paso de ¿cómo se llama? De esa raíz. Ahora, hay otra característica, la capacidad de retener agua. El agua va a quedar atrapada si lo permite el tipo de suelo. Si es una grava, el espacio que hay entre cada grava, entre cada partícula muy gruesa, es muy grande. Entonces por eso el agua cae en esa grava y se filtra inmediatamente, como la grava o la arena que está en el mar, ¿no? Que hay diferentes zonas, hay uno muy gravoso, una arena muy gruesa, otra más fina, y el filtrado de agua se va muy rápido. Pero si hablamos, por ejemplo, de una tierra ya un poquito más arriba, de la ribera de un río, unos 5 metros para arriba, vemos que allí esa tierra ya es más fina, pero ya tiene una mezcla de piedrillas, ya tiene una mezcla de hojas, y permite que el espacio que hay entre cada partícula de esa tierra permita que se quede acumulada un poco de agua y aire. Entonces le retiene agua que le beneficia a las plantas. Pero si es una tierra demasiado fina, donde el espacio entre cada partícula es muy, pero muy pequeño, su filtrado es tan lento que el agua se acumula y crea suelos pantanosos, suelos no aptos para el cultivo, suelos que cuando cae algo ahí de materia orgánica se empieza a fermentar, a descomponer en el agua y crea esos suelos hediondos que sueltan mucho metano. Entonces esa capacidad de retener agua es importantísima. La otra es que permita esa tierra crear bolsas de aire. Las plantas también absorben, fíjense, oxígeno, y a veces pensamos que solo CO2, ¿no? Absorben oxígeno por las raíces, porque va a ser un medio de respiración y el oxígeno va a ser un aceptor de electrones. Acuérdense que en la fotosíntesis se lleva un proceso de asimilación de fotones y de transformación de energía lumínica, energía química, una combustión. Eso lo veremos, ¿no? Pero es importante el oxígeno, que tenga bolsas de aire esa tierra, para que las raíces puedan absorber el oxígeno. Entonces no solo es la textura para el agua, sino para el oxígeno. Los nutrientes de una planta van a ser absorbidos por un sistema radicular, que se le llama, o un sistema de raíces. Pero en realidad las raíces van creciendo, pero esas raíces en su contorno, en una sección llamada zona de maduración, crecen unos pelos que se les van a llamar pelos radiculares. Esos pelitos radiculares son los que en realidad van a permitir la absorción de nutrientes. Vean la imagen. Hay una zona de división celular de la raíz donde está creciendo, va avanzando. Hay una zona de maduración donde van a empezar a crecer las vellosidades radiculares, donde cuando ya están desarrollados, vean en la siguiente imagen, yo creo que esto lo han visto en vivo y en directo en una planta. La raíz va a tener una sección así como como si tuviera una esponjita o muchos pelos, o como si fuera moho, pero ese es otro tipo, ¿no?, de relación, otro tipo de interacción. Esto es parte de la planta, esos pelos radiculares. Le van a aumentar
la superficie de absorción de nutrientes a la planta. Imagínense que esa planta que está ahí en la imagen no tiene esos pelos radiculares, que fuera solo la raíz. Su superficie de absorción de nutrientes se limitaría al contorno de la raíz, lo que alcanzara allí a tocar a la raíz. Pero gracias a que esa raíz se crece y crecen esas vellosidades, su superficie de absorción aumenta. Y la planta sigue creciendo y la raíz sigue creciendo. ¿Por qué? Porque esa zona de absorción que fue aumentada, que es más grande, tarde o temprano se va a agotar esa tierra de nutrientes en esa zona. Entonces la planta tiene que seguir creciendo esa raíz y creando nuevas zonas de maduración, nuevos pelillos y extendiendo su capacidad de absorción o su zona de absorción. Por eso las plantas tienen unas raíces tan grandes, tan extensas, porque necesitan irse ampliando y buscando nutrientes. Agotarlos, crecer, se agotan, crecen, buscan, se alimentan, ¿vale? Entonces, es por eso y para eso se ocupan. Hay una relación en las plantas, una relación simbiótica, una relación con un hongo, los hongos micorrízicos. Esos hongos tienen una relación simbiótica bien padre con las plantas. Una relación simbiótica es un beneficio para los dos individuos. En este caso, una relación simbiótica de dos especies diferentes, ¿sí? De dos reinos diferentes, plantas y hongos. El hongo o ese hongo micorrízico va a crecer alrededor de las raíces, pero va a mandar, ¿sí?, ese crecimiento hasta el interior de las raíces. Se va a anclar o se va a hacer su simbiosis con las células de la raíz. ¿Ahí qué beneficio tiene la planta? Pues que los hongos van a sintetizar macromoléculas para las plantas, van a segregar enzimas que le van a permitir sintetizar macromoléculas a la planta. Entonces esa planta se va a nutrir. ¿Qué otorga la planta? Pues de regalo o de regreso le va a otorgar la planta a esa hifa del hongo o a ese hongo azúcares para poderse desarrollar. Entonces el intercambio es mutuo y el beneficio mutuo. Ahí no hay un perjuicio. Los dos se están beneficiando. Entonces ahí vemos una imagen nada más de un hongo, ¿no? Cómo se extiende en esas raíces, cómo hay un beneficio, cómo hay una simbiosis bien padre. Hay otro tipo de simbiosis, bueno, en realidad, pero no con un hongo, sino con una bacteria. Un grupo de plantas llamadas legumbres ocupan de esta relación simbiótica con este Rhizobium. Este Rhizobium, que es una bacteria benéfica. Nosotros también poseemos bacterias benéficas, acuérdense, en nuestro sistema. Esta bacteria benéfica o Rhizobium va a infectar por ejemplo, a una legumbre como es el chícharo. Si nosotros sacáramos una raíz madura, una raíz de un chícharo ya grande, veríamos que hay nódulos, no nódulos adheridos nomás en la superficie, sino que esos nódulos salen de adentro de la raíz. Esos nódulos nos indican que esa planta estuvo en contacto con el Rhizobium, que ahí adentro está esa bacteria colonizando a las células, infectando a las células de esa planta, pero es una infección benéfica. El Rhizobium va a ayudar a fijar el nitrógeno en la planta, y el nitrógeno es importantísimo para el crecimiento y el desarrollo de una planta. ¿Cómo se lleva a cabo esa infección? La planta, ya una vez que desarrolló sus pelos radiculares, va a empezar a producir algo que se llama flavonoides. Los flavonoides atraen a la bacteria, a la Rhizobia o Rhizobium, y se introducen al interior de ese pelo. Hago paréntesis aquí, los flavonoides en estas plantas, cuando nosotros comemos plantas como chícharos, como zanahorias, papas, esas legumbres como las habas, la garbanza, esos flavonoides a nosotros nos van a ayudar a desinflamar. Si tenemos un proceso inflamatorio, sirven mucho. En este caso,
Esos flavonoides atraen a las bacterias, se acercan las bacterias y empieza la infección. Las bacterias crean un hilo de infección, se introducen, como vemos en la imagen, adentro de esa vellosidad, de ese pelo radicular de la raíz, y van a abrir un canal hasta llegar hasta las células de esa raíz, las células de ese xilema, ¿no? De esa planta. Entonces van a empezar a desarrollarse, a dividirse allá dentro de las bacterias y empiezan a crear nódulos. Vean cómo es como una inflamación y crean nódulos que se van a mostrar fuera de la raíz. Y dicen, bueno, ¿y qué beneficio tiene la planta? Pues lo vuelvo a repetir. La planta obtiene nitrógeno. ¿Qué obtiene la bacteria? Un lugar para desarrollarse, reproducirse y nutrientes. Entonces, es una relación simbiótica, ¿sí? Beneficia a las dos especies completamente diferentes, las dos reinos diferentes. Entonces ya vemos cómo las plantas se relacionan con hongos, que es el reino fungi, y vamos a ver cómo las plantas se relacionan con el reino protista, este reino de arquea, de bacterias, y vemos cómo se relacionan con un proceso simbiótico bien interesante. Ahora, hay otro tipo de plantas, unas plantas que es muy, muy bonito esta adaptación. Bueno, digo bonito porque es espectacular, ¿no? A veces para las plantas no es de ser tan bonito. Las plantas epífitas. Hay adaptaciones a la nutrición diferentes en las plantas. Las plantas epífitas, su nombre indica que son epífitas, es encima de, y fitos es planta. Entonces son plantas que crecen sobre de otra planta. No van a crecer con raíces sobre el suelo, ¿no? Necesariamente necesitan crecer sobre de un tronco, una rama, una hoja, ¿sí? Estas bromelias que ven ustedes ahí en los bosques de pino son bien comunes. Están creciendo sobre de un árbol. Esta relación ya no es una relación simbiótica, ya aquí hay una relación parásita. Es una relación donde solo un individuo se está beneficiando. No solo hay bromelias, sino también hay musgos, como el musgo español o este tipo de plantas que vemos en la imagen, en donde están creciendo sobre de un árbol, pero véanlo cómo lo colonizaron ya tanto que ya el árbol hasta se ve enfermo. Vean el tronco cómo se ve. ¿Por qué? Porque están obteniendo un beneficio, pero están perjudicando porque no lo dejan realizar una función de nutrición completa al árbol. El agua que obtienen estas plantas epífitas la van a obtener directamente del escurrimiento de la lluvia o de lo que se acumula en sus tejidos. Fíjense la forma de la bromelia, cómo tiene una forma así como espigada, muy parecido a como crece una piña, ¿no? La corona de una piña. Hay espacios en donde cuando cae el agua queda atrapada porque tienen forma como de cono sus hojas, y esa agua la van a aprovechar, pero también van a aprovechar el agua que está o que queda en las cortezas de los árboles, en las grietas. Entonces, las plantas parásitas es cuando una planta está en contacto físico estrecho con otra, pero solo una se beneficia. Eso es un parásito. Por ejemplo, esa enredadera que vemos ahí en la imagen, solo se está beneficiando ella, pero llega un momento en que la colonización es tanta de esa planta enredadera que el hospedador, el tronco, el huésped que está ahí va a morir. ¿Por qué? Porque no puede soportar tal carga, ¿sí?, de una planta que no está beneficiando, sino que está obteniendo un recurso de ella nada más. La mayoría de plantas epífitas va a realizar la fotosíntesis. Algunas no, necesitan alimentarse de otra, ¿no? De una que esté sembrada en el suelo y realice su fotosíntesis. Aquí en la imagen les puse yo otra plantita que es muy común. Es una enredadera que crece en la copa de los árboles y va envolviendo a la planta. A veces llega a ser tal la cantidad de esa planta enredadera encima que
que ya no deja realizar la fotosíntesis a la planta que le está dando lugar para vivir, y los recursos se le van agotando y las plantas pueden morir, pero el parásito continúa su vida, le permitió llevar un ciclo de vida completito, ¿no? Entonces, esta es la forma en que una planta parásita ataca a una planta, ¿no? A una planta vascular. Vean los dos cortes en la planta. Uno está desde arriba, horizontal, y el otro vertical. Entonces, vean cómo en el corte de esa planta, que es un tallo verde, alrededor está creciendo una enredadera. Vean cómo esa enredadera mandó unas estructuras que rompieron o traspasaron la corteza de esa planta, y se empieza a alimentar del xilema. Acá a la derecha vemos la misma imagen, ¿sí? Donde la epífita cómo rompe esa corteza y manda una porción de su para anclarse ahí y para alimentarse poco a poco de los nutrientes de esa planta de la cual se parasitó, ¿no? Entonces vean cómo es interesante esto, ¿no? No necesitan unas raíces como las otras plantas, se están fijando y están invadiendo a otra. Bueno, hay una otra adaptación, las plantas carnívoras. Esto está sumamente interesante, me encanta. Es una planta que absorbe nutrientes con raíces, una planta que absorbe, hace fotosíntesis, pero además una planta que se nutre de animales. Entonces lleva una nutrición autótrofa, pero también lleva una nutrición heterótrofa, ¿no? Porque está incorporando algo externo. Esas plantas, como por ejemplo estos jarrones, estos dos personajes descubrieron esta especie, son jarrones, se les llama así, la planta jarrón. Llegan a medir esos jarrones hasta 2 metros. Ahí pueden caer algunos monos, algunos mamíferos, pues ya ni tan pequeños, ratas, ratones. No quiero imaginar qué tamaño puede caber ahí algún otro mamífero, que esas plantas segregan una sustancia viscosa, una sustancia olorosa que llama la atención de los animales, de un sabor que a lo mejor les agrada. Cuando llegan a la boca del jarrón, tiene una sustancia resbaladiza, entonces llegan los animales, se resbalan y caen adentro del jarrón. Ese jarrón está recubierto de una sustancia que no permite trepar. Esa planta tiene hasta una tapadera que desciende. Cuando cae un animal, él tapa el jarroncito y ese animal va a morir ahí en una digestión lenta por parte de la planta, porque tiene una sustancia que empieza a hacer que ese animal muera digerido ahí. Durante días, tardan mucho, pero es un proceso de canibalismo ahí en esa planta. Entonces utilizan un suplemento de nitrógeno que lo van a obtener de los animales, pero es muy interesante este proceso. Bueno, regularmente o en esta presentación les hago dos videos de plantas carnívoras. Para no alargar este video porque sería muy pesado, les voy a mandar los videos aparte. Vean los videos, repasen la presentación, porque ya saben que los temas los saco de las presentaciones. Voy a tomar algunas preguntas también de los videos de plantas carnívoras. Echen una repasadita. Hasta aquí dejamos el tema de nutrición de las plantas. Después vamos a ver, el siguiente va a ser fotosíntesis. Espero que ahora sí lo veamos en línea, y si no, pues les mandaré video, pero yo creo que todo se acomoda y lo vemos en línea. Les agradezco, nos vemos. Vean el video, por favor, muchachos. Gracias.